Hoy tenemos una gran tertulia, ya saben que siempre contamos con fantásticos invitados y hoy no podía ser menos, hoy tenemos una tertulia que vamos a centrarlos en Canarias, en la economía de Canarias, en el futuro de Canarias, en todas aquellas cositas que podamos aportar para hacer que Canarias crezca, avance y bueno, se genere empleo y riqueza. Contamos para ello con Pedro Andueza, el CEO de Velorcio y miembro de la Comisión Ejecutiva de SEAGE. Hola Pedro, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros hoy y compartir con nosotros tiempo y espacio. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme como siempre. Nada, y además darte las gracias porque gracias a ti tenemos al resto de grandes invitados que has conseguido y te lo agradecemos. Muchísimas gracias, Pedro. Un Contamos también placer. con Agoney Melián, que es el presidente de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias. Muchísimas gracias, Agoney, por estar aquí con nosotros este ratito y seguro pues, Gracias a con usted. ganas de escucharte, con ganas de escucharte. Un placer, de verdad. Bueno, Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, a lo cual también le agradecemos que esté con nosotros aquí este ratito, que seguro, como todos, nos va a contar cosas interesantes. Si no, ya te obligaremos, Agustín, porque queremos escuchar cosas interesantes tuyas. Gracias, Carlos. Bueno, Oliver Alonso, que es el presidente y CEO del grupo Domingo Alonso, uno de los grupos de referencia aquí en Canarias, de los mayores, con una larga trayectoria profesional, al cual agradecemos también que nos dedique este ratito y comparta con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias, Oliver. Para mí es un placer estar con todos estos amigos y poder hablar un poco de nuestra tierra querida. Exactamente. Y bueno, y Presen Simón, evidentemente, nuestra compañera. La constante, yo soy la constante. Encantada de estar aquí con todos ustedes y deseando escucharles también, deseando comentar. Bien, pues si les parece, porque el tiempo parece que no, pero se nos pasa volando después, les pasé varios temas y el primero era un poco el tema de los ERTE, ¿no? El gobierno los ha aplazado, los ha ampliado el plazo, pero bueno, yo la pregunta que me hago es, si la economía no aumenta, ¿no? Si no hay consumo, ¿qué hacemos obligando a las empresas a incorporar a esos trabajadores, ¿no? Porque los gastos se van a incrementar, pero el ingreso no. Entonces, ¿qué hacemos llegado a esta situación? ¿Cómo tenemos que abordar este tema? Y si hay posibles, yo no sé si ustedes lo ven lo mismo que yo, ¿no? Que sería lo primero, ¿no? Y luego si hay alternativas a este tema. ¿Cómo lo ven? Uno solo, por favor. Venga, vamos uno en uno. Venga. Mira, si no hay actividad, Carlos, no hay empleo, ¿no? O sea, eso es una condición que parece que el gobierno de España pues no ha querido entender cuando puso en marcha una excelente herramienta que disponíamos en nuestro marco laboral, que han sido los ERTE, ¿no? Que los pedimos las organizaciones empresariales en el minuto uno y que afortunadamente contamos con el consenso de organizaciones sindicales y también de los gobiernos, el de España y especialmente el de Canarias, que ha apoyado todas las prórrogas de esta herramienta y que se ha alineado siempre con organizaciones empresariales y sindicales, no solo las prórrogas, sino en lo que había que pedir en cada prórroga. Se ha mantenido, por exigencia del Gobierno de España, una exigencia de mantenimiento del empleo, además que va más allá de la duración de los ERTE. Es decir, que si no llega la reactivación, pues tienes que reactivar en el momento que se suspenda la herramienta, y eso pues lo que haría es acabar con el empleo, una herramienta que está diseñada para sostener el empleo, para retenerlo fuera de las listas de desempleo y para posibilitar que algún día se active cuando exista actividad económica, no cuando se acabe la herramienta. Entonces, por lo que hay que estar trabajando es para la recuperación de la actividad económica, en eso estamos, y ojalá exista sensatez y esa cláusula de sostenimiento o de mantenimiento del empleo, que además se refiere de forma individual a las personas que han estado en ERTE. No es una cifra de empleo, sino es Pepe, Juan, Marta, Susana, los que tienen que seguir trabajando, estén o no motivados dentro de las estructuras de las empresas, y eso es algo que después de año y medio pues puede haber cambiado. Vamos a ver en qué situación estamos. De momento lo que nos preocupa es recuperar la actividad. Oliver, el presidente y CEO de un gran grupo. Evidentemente, muchas personas, luego hablamos con Agoney del tema de la pequeña empresa, los pequeños emprendedores, pero bueno, desde la gran empresa, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Le ves la lógica? ¿Es la herramienta? Pues como dice Agustín, si al final se acaba el ERTE y las personas tienen que incorporarse, pero no se aumentan los ingresos porque el consumo no se aumenta,
¿qué hacemos, no? Hombre, antes de la pandemia nosotros no sabíamos ni que existía el ERTE, ¿no? O sea, gracias a Dios hay un instrumento que ha sido muy bueno para sobrellevar esta pandemia y para intentar salvar el máximo posible del puesto de trabajo. Nosotros nos estamos esforzando en pasar toda esta pandemia gracias a la herramienta del ERTE, sin despidos, o sea, es la voluntad que nosotros tenemos, pero el problema es lo que dice nuestro presidente de la CONFE, que es, si no hay actividad, por mucho que tú te esfuerces, todo tiene su límite, ¿no? O sea, al final te tienes que preocupar por la gente que está dentro y por la gente del ERTE, pero si no hay actividad, pues tenemos un grave problema. Si todo esto se lleva a final de año, pues tendremos una situación donde podremos, yo creo que el grupo Domingo Alonso, si somos capaces de tener ERTE hasta final de año, piensen que nosotros tenemos AVI, que es un tema totalmente turístico, un rentacar que depende solamente del turismo. Si somos capaces de tener esta herramienta hasta final de año y, bueno, en las condiciones que estaban, pues seremos capaces de pasar esta pandemia pues salvando los máximos puestos de trabajo posibles, que es la responsabilidad que tiene un empresario y es lo que hacen los buenos empresarios. Como todo en la vida, los hay buenos y los hay malos. Pero al final, quien es un buen empresario trata de salvaguardar los máximos puestos de trabajo posibles. Yo siempre pongo el ejemplo, Oliver, como que los entrenadores, ¿no?, de un equipo de fútbol, ¿no? Tú tienes que tener siempre a los mejores contigo, los tienes que ayudar, los tienes que entrenar, porque si no, tú tampoco llegas a donde tienes que llegar, ¿no? O sea, al final, el que vea a los empresarios como un enemigo, pues en fin, probablemente que no conozca mucho el tema, ¿no? Y siempre es lo fácil, ¿no? Acusar a un tercero, pero al final el quien crea empleo y quien crea riqueza son las empresas, y el que no lo entienda está equivocado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque más hago mucho la similitud con el fútbol y al final sí, o sea, un líder, un empresario, pues tiene que ocuparse tanto del lateral como del extremo como del delantero centro e intentar que todos estén en las mejores condiciones para ganar los partidos que celebramos todos los días, ¿no? Claro, eso es de lo que se trata. Aboney, presidente de AGE Canarias, los empresarios, entiendo, pequeños, muy pequeños, micro incluso, esta situación, ERTE, incluso voy más, ¿no? Yo no sé si como esto cambia continuamente, una vez que se acabe el ERTE, las empresas tienen que seguir manteniendo, esto es una pregunta para todos, tienen que seguir manteniendo el empleo a pesar de que no haya ingresos, hay un límite de 6 meses o 4 meses, que no se puede despedir a nadie. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la pequeña empresa, Aboney? Bueno, lo primero, me siento muy halagado de poder estar con gente como Pedro, Agustín o Oliver, que son para mí unos cracks y unos referentes empresariales en Canarias. Yo creo que los ERTE están bien, pero creo que hablar simplemente de un parche a la solución real, como decía Oliver, los empresarios y empresarias de Canarias lo que queremos es mantener a nuestro personal, ¿no? Y quizás en vez de hablar de ERTE, de lo que tenemos que hablar es cuándo van a empezar a inyectar dinero en las empresas, no para los empresarios se enriquezcan, sino con el objetivo claro, que esto la gente que nos está viendo lo tiene que entender, de que no generemos despidos, lo decía Agustín antes, ¿no? O sea, no estamos hablando de los ERTE, estamos hablando de Juan, de Pepe o de Azucena, ¿no? Y esta gente se está viendo en un momento determinado que va a venir una situación que habrá empresas que incorporarán a su gente, pero no les van a pagar. O sea, esto es una realidad que va a ocurrir. Van a empezar a trabajar en sus puestos de trabajo, tienen que ir y las empresas van a estar arruinadas porque no están ingresando dinero. Y eso no les convierte a los empresarios en malas personas, les convierten en víctimas de un sistema que no ha entendido pues cómo funciona verdaderamente esto, ¿no? O sea, al final los empresarios a través de los ICOs hemos sostenido y hemos sacado adelante esta pandemia, no lo ha hecho ninguna administración pública, ¿no? Y yo, la verdad que esto es una cosa que siempre recuerdo cuando dicen tantos miles de millones que vamos a pagar. O sea, aquí no han dicho, oiga, hemos puesto 14, 15 mil, 20 mil millones a disposición de las empresas. Sí, a través de un préstamo que vamos a tener que devolver. Con lo cual las empresas estamos sosteniendo esta pandemia. Y yo creo que más allá de hablar de los ERTE, que probablemente Agustín, Oliver y Pedro sepan bastante más que yo
lo que nosotros siempre decimos o reclamamos es cuándo van a ponerse a trabajar de verdad en resolver el problema y no estar poniendo tiritas a las empresas, porque la única forma de sostener el empleo es o que ingresemos dinero o que hayan ayudas directas a fondo perdido. Y de esto no he escuchado nada se habla, ¿no? a las administraciones públicas. Pedro, ¿qué hacemos en esta situación? Que no es fácil, evidentemente. Primero creo que es importante, ¿no? Siempre ver el futuro de una manera positiva, ¿no? Optimista, ¿no? Y porque al final es la única manera de tener fuerza y gasolina para continuar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tanto ha dicho Agustín, Oliver y Aboney. Yo creo que aquí poco debate, ¿no? Es decir, el ERTE ha funcionado, ha sido una medida para flexibilizar las condiciones para que aquellos trabajadores o empresas que no podían, debido al cero de actividad económica, pues pagar a esas nóminas. Ha sido una medida para que no se produzcan esos despidos en masa. Ya fue una medida estrella en la crisis del 2008 que salvó muchísimos millones de puestos de trabajo en España y ha vuelto a funcionar en esta crisis económica. Cierto es de que la pregunta es, ¿ha sido suficiente para salvaguardar a cientos y a miles de empresas en toda España que han caído y han quedado en quiebra? Pues parece que no, y los datos así lo demuestran, ¿no? A diferencia de otros países de la Unión Europea, donde ha habido un apoyo directo, inyecciones directas a las empresas para mantener la actividad, porque es muy complicado, pues muchas de las empresas que han mandado a sus trabajadores alerta han tenido que pagar cotizaciones sociales, han tenido que pagar un 30% del coste del trabajador. Otros han tenido exoneraciones al 100%, pero se han seguido teniendo gastos de locales, han seguido teniendo gastos del mantenimiento del agua, de la luz, de muchísimo y con cero ingresos. Y eso, la realidad es que con el tejido productivo que tenemos de media en Canarias, que es un tejido productivo, como decíamos, pequeño, débil, de un tamaño pequeñito, no tienen recursos suficientes como para mantener esos gastos sin inyecciones económicas. Y al final, bueno, pues deseando que lleguen esas ayudas tan esperadas de estatales, esos 1.144 millones de euros, pero que desgraciadamente para muchos ya no será una solución porque llegan tarde, ¿no? A mí me gustaría primero reconocer toda la labor que se ha hecho, porque estábamos hablando y comentaba Carlos y se ha lanzado aquí la idea también de que en muchos casos se ve a la empresa o se ve al empresario como pues, esa persona, ¿no? Que se quiere lucrar, que no mira a su alrededor, que no mira pues el beneficio de los trabajadores y efectivamente yo creo que los trabajadores lo que hacen muchas veces, bueno, porque no les queda otra, ¿no? Es mirar su situación y no mirar el esfuerzo que se hace del otro lado de la mesa. Entonces yo sí que quería agradecer, porque creo que buena parte de este mantenimiento del empleo, de la situación que tienen las empresas en la actualidad, de estas ayudas, ha sido gracias al ingente esfuerzo que se ha hecho por parte de confederaciones, por parte de asociaciones de autónomos, por parte de los sindicatos, es decir, que han estado ahí todos a una y, como decía Aboney, ha sido un esfuerzo de esta parte, de este lado, no ha sido tanto un esfuerzo gubernamental, ¿no? Entonces, desde ese lado yo quería agradecer el esfuerzo que se han hecho de parte de todas las entidades y agentes y protagonistas de ese sistema. Pero me gustaría, porque se mencionó que las empresas no ingresan. Se ha hablado también de que hay fondos europeos hay gente que está esperando esos fondos europeos como un salvavidas. Pero hemos oído hablar mucho de ellos. Me gustaría saber si ustedes creen que las empresas canarias están preparadas o cumplen con los requisitos que ahora mismo Europa está pidiendo para poder pues dar este dinero, ¿no? Para que este dinero llegue. ¿Estamos preparados para ello o no? De forma individual, probablemente el tejido empresarial canario no está preparado de forma masiva para acudir a una convocatoria de fondos europeos como la que tenemos encima de la mesa, pero sí que estamos preparados, afortunadamente, para generar alianzas, para generar consorcios, para buscar de forma coordinada cómo ser capaces de atraer esos fondos a nuestra comunidad autónoma o incluso de participar en ellos sin ser los que consiguen que esos fondos lleguen a la comunidad canaria. Ese es el trabajo que se está haciendo en estos momentos, generar alianzas, trabajar en común, compartir información, y yo creo que en estos momentos no hay ningún empresario canario que esté tramitando de forma oscura, por decirlo de alguna manera,
un proyecto para captar fondos europeos. Todos los han puesto encima de la mesa a disposición del tejido empresarial para que se incorporen en las distintas patas que nos pide la Unión Europea que deben cubrir estos proyectos integrales para ser capaces de ser beneficiarios de fondos europeos. Y ese, insisto, es el trabajo que se está haciendo en estos momentos, yo creo que con bastante éxito y con colaboración del Gobierno de Canarias, que también está poniendo los medios para que las empresas encuentren esas plataformas de búsqueda de alianzas. De todas formas, Agustín, igual una pequeña matización, ¿no? O como yo lo veo, ¿no? Y para todos también, ¿no? Al final, estos fondos vienen destinados a temas de innovación, medio ambiente, que va genial, ¿no? Pero bueno, eso parece que son planificaciones estratégicas, ¿no? De empresas que ya tienen esa cierta envergadura o es un poco esa estrategia, ¿no? De funcionamiento. Por lo tanto, pueden encajar, pero el tejido empresarial, por eso era un poco la pregunta de Presen, entiendo, ¿no? Si el tejido empresarial pequeño, que no suele trabajar con esas estrategias, porque el día a día los come, o sea, ya con llegar a final de mes. Pero Carlos, sí. el tejido empresarial pequeño es parte del tejido empresarial. El tejido empresarial es único. No hay tejido empresarial pequeño y grande. Tenemos un tejido empresarial en Canarias compuesto de forma mayoritaria por empresas pequeñas, es verdad, pero el tejido empresarial es el que es y afortunadamente es potente y tiene músculo, gracias sobre todo a las potentes herramientas de nuestro régimen económico y fiscal que han propiciado una importante capitalización del tejido empresarial que no ha distribuido beneficios a sus accionistas, sino que ha reinvertido en la empresa y eso ha propiciado un crecimiento del tamaño de algunas empresas que han podido digitalizarse, que han podido internacionalizarse y que pueden en estos momentos competir con éxito con otros tejidos empresariales o le dan fuerza al conjunto del tejido empresarial canario para competir con tejidos empresariales de otras regiones en las que existen muchas más empresas de mayor tamaño. Es verdad que hay empresas de mayor tamaño en el IBEX 35, ninguna de ellas en Canarias, que podrán acudir de forma directa a estos fondos estructurales, ¿no? Estos fondos transformadores de la economía. Pero el tejido empresarial canario puede competir con esas grandes empresas haciéndolo de forma unida y coordinada, es lo que estamos haciendo. Oliver, ¿cómo lo ves? Pues mira, primero decir que nosotros también fuimos chiquititos, ¿vale? Pero claro, en 85 años te da suficiente tiempo para intentar ser más grande, ¿no? Aún así, al final todos somos chiquititos porque al final Canarias dentro del mundo es chiquitito, ¿no? Entonces, lo bueno de estos fondos, primero es lo que decía Agustín, ¿no? Que al final nos hemos unido todos. Nosotros particularmente estamos, por ejemplo, en el tema del hidrógeno y estamos con un monstruo como es Enagás y DISA, ¿no? Que también es un conglomerado grande, ¿no? Y hay muchísimos otros más pequeños que nosotros, donde todos aportan valor. Y donde, bueno, al final toda esa inversión, si llega y si la administración pública es capaz de gestionar, pues al final los pequeños, los grandes, los medianos, pues tendremos la oportunidad de implementar proyectos que sin esos fondos sería muy complicado. Porque, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, tenemos que entender que Canarias es un espacio muy pequeño, ¿no? Con solo 2 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, tecnologías como el hidrógeno tardarían muchísimo tiempo en llegar si no es gracias a estos fondos. Entonces, bueno, creo que si el gobierno es capaz de gestionar estos fondos, ¿no? Eso es otra duda que veremos si es capaz o no es capaz, pero lo que está claro es que aquí estamos participando todos, aquí estamos uniéndonos todos, para aprovechar, pues creo que un momento único de dar un salto tecnológico en Canarias. AGE, ¿qué opinan de estos temas? Pequeña empresa, unión, evidentemente. Pedro. ¿Cómo abordamos? Mira, yo, Carlos, en esto creo que hay dos claves. Una la ha dicho el presidente de la Confederación, ¿vale? Y se llama alianzas, ¿vale? El tamaño es importante y las alianzas son importantes. Las empresas tenemos que ser cada vez más capaces en un mundo, en una globalización, en un mercado cada vez más competitivo, de generar alianzas y trabajar de forma conjunta para proyectos más grandes, ¿no? Y eso tenemos que aprender también en la pequeña empresa, tenemos que aprender que más allá de tener solamente la visión en el corto plazo,
que es una cuestión de tamaño, y todos hemos empezado desde muy abajo y al final lo que te preocupa son llegar a final de mes para poder pagar las facturas, para poder pagar a tus empleados, y a veces tienes una visión sesgada de mirar un poquito con gafas de lejos o con gafas de medio alcance, ¿no? Y eso nos permite ver alianzas estratégicas que nos permitirían ahorrar y consumir, reducir nuestros costes operativos, y además también hacer alianzas de este tipo para hacer proyectos y presentarnos a proyectos más grandes, ¿no? Eso es un elemento clave que yo creo que poco a poco cada vez los empresarios nos vamos dando más cuenta de que cada vez tenemos que estar más unidos, debemos colaborar, debemos hablar, y que eso cada vez hacia atrás nos ha costado muchísimo, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Y después, por otro lado, es lo que dice Oliver, ¿no? Vamos a ver si el gobierno es capaz de gestionar estos fondos, ¿no? Hablamos tenemos vamos a decir, una oportunidad que es la ley de simplificación administrativa, que se está desarrollando tanto en el gobierno de Canarias y se está trabajando junto a la Confederación Canaria de Empresarios y CEO de Tenerife, con las patronales, pues un poco porque tenemos que ser capaces de ser más ágiles y flexibles a la hora de abordar ciertos proyectos de envergadura que intentamos que sean transformadores de nuestra economía, y para eso también tenemos que ser flexibles desde la administración a la hora de poder abordar esos proyectos del sector empresarial. Y yo creo que esos son dos grandes retos que tenemos que abordar y que no podemos ponernos de lado. ¿Quieres aportar algo con ahí? Ahora va a lanzarse Agoney, pero me gustaría introducir, porque yo no sé si al final, porque hemos hablado en muchos casos de los fondos europeos, pero no sé si se presupone que las empresas, aunque estaba comentando Agustín que bueno, que aquí se va a contar con todo el mundo y demás, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en la peluquera de enfrente de casa. Es una peluquería de barrio, es una chica que está ya sola, que tiene grandes dificultades, ha tenido grandes dificultades para poder sobrevivir, que ni siquiera sabía cómo acceder a las ayudas del cese de autónomos, es decir, que no tiene información. Estamos hablando de dos tipos de empresas diferentes, de empresarios diferentes, de personas que sí que van a tener oportunidades y personas que no, Agoney. Bueno, para mí esto tiene una visión muy clara, que es la que decía Agustín, ¿no? El tejido empresarial debe ser uno, y como decía Oliver, todos empezamos siendo muy pequeños, luego pasamos a pequeños y luego ya va subiendo, ¿no? Yo creo que esta pandemia lo que nos ha revelado es las carencias que tenemos los muy pequeñitos, que es que no tenemos formación, ¿no? como empresarios. Y esto, si quieres, abrimos otro melón, que es el del sistema educativo, en el que cuando a mí me preguntan qué quería ser de mayor, a nadie se le ocurre decir yo quiero ser empresario, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso? Si la referencia que tenemos del mundo empresarial es en Los Simpsons, el señor Montgomery Banks, ¿no? Entonces, como esa referencia es la que tenemos sobre empresarios, nadie quiere ser un tío horrible que no tiene sangre, ¿no? Al final, este es el principio, o para mí, el origen del problema. Nosotros en Jóvenes Empresarios tenemos gente, como tú dices, que no es la peluquera, pero que es el entrenador, que no se ha hecho un certificado digital en su vida, ¿no? Y tenemos gente que tiene sus empresas secuestradas en sus asesorías, ¿no? Que además con la pandemia no les han podido pagar y no tienen la documentación de su empresa, ni siquiera su certificado digital. Esto es una cosa terrible. Bueno, esto nos tiene que servir para aprender. Lo que dice Pedro me parece que es muy interesante. Yo la verdad que tengo la suerte de poder compartir estos ratitos con gente como ellos, y sí que es verdad que como dice Pedro, ahora más que mirar si tenemos o no oportunidades, las empresas más pequeñitas, lo que tenemos que hacer es darle esa impronta optimista y ver cómo hacemos que todos nos sumemos al carro generando esas grandes alianzas, ¿no? Ese es el reflejo. Pero desde luego que es muy difícil entender los fondos Next Generation. Incluso para nosotros como organización nos está costando entender de qué van los fondos y cómo los vamos a poder y cómo vamos a poder acceder. Pero bueno, yo creo que la clave está en lo que dice Agustín. Tendremos que generar muchas alianzas, porque al final la recuperación se basará en que consigamos de verdad que eso llegue al mayor número de empresas posible. Bueno, yo voy a ser un poquito de abogado del diablo. Nosotros somos formadores, y además con la radio entrevistamos a muchísimas empresas, sobre todo pequeñas, ¿no? Porque nuestros programas de radio se dirigen, tenemos uno que se llama Factoría Emprendedores, ¿no? Entonces esos son los perfiles, ¿no? Y luego cuando vamos a la empresa a hacer consultoría y formación, al final, evidentemente, el tamaño de la empresa marca mucho el tipo de formación
y marca mucho el planteamiento estratégico, ¿no? Entonces, como dice Presen, en las empresas pequeñas, que en Canarias superan menos de 5 trabajadores, el 90 y pico largos, ¿no? Entonces, claro, que yo entiendo y les agradezco además este punto de vista positivo de unión, de alianza, pero cuando nosotros tocamos la puerta de la empresa, aquellas las que nos llaman, que tienen un cierta ya, porque hay un montón que ni llaman porque esto no es para mí, esto no sirve, yo para qué me voy a formar, para qué voy a formar a mis trabajadores y luego se me van, ¿no? O sea, en ese planteamiento están muchísimas empresas aquí en Canarias, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, que todo está muy bien de las alianzas, pero esa pequeña empresa, luego otro punto, perdón, el grado de asociacionismo que hay en Canarias, mi sensación es que es muy bajo, ¿no? Evidentemente no nos podríamos comparar al País Vasco porque hay otra filosofía, otra forma de funcionar, ¿no? Pero aquí es muy bajo. Entonces, muy bien, alianza, poco asociacionismo, poca formación, pocas ganas de formar también a su gente y tal. Esa yo creo que, no sé, eso es lo que nosotros vemos en la calle, ¿no? Que repito, muchísimas gracias por esos mensajes positivos, por esa, ¿no? Potenciar las alianzas, pero, ¿y qué hacemos con esta gente, no? Porque es que si no, Canarias va a seguir estando en la cola y a mí eso me llega al alma. O sea, Canarias no puede estar en la cola de nada, sin compararnos con nadie, te quiero decir, pero ¿por qué tenemos que estar en la cola en tantos ratios? Que no, que Canarias somos buena gente, somos profesionales, somos gente con ilusión y somos gente trabajadora. ¿Y por qué tenemos que estar donde estamos, no? Carlos, en esta pandemia larga ya, ¿no? Llevamos año y medio ya metidos en toda esta historia. Yo creo que hay una parte de las organizaciones empresariales que se ha puesto muy en valor. Y estoy hablando de ATA y de AGE, ¿no? Sí, sí. Ellos no lo van a decir, ni Pedro ni Agoney, pero te lo digo yo. O sea, eran probablemente las grandes desconocidas y hoy son los grandes protagonistas de las organizaciones empresariales porque han llegado donde nadie era capaz de llegar. Comparto entonces, lo que estás diciendo al 100%, ¿eh? Al 100%. Ahí es donde se descubre cuál es la utilidad de las cosas cuando las necesitas. Todos tenemos un seguro médico, pero no lo valoramos hasta el día que tenemos que ir a hacernos una prueba, ¿no? Y esto ha sido un poco lo mismo. Yo creo que en este tiempo hemos descubierto la necesidad de estar asociados, de tener el respaldo de estas organizaciones que al final consiguen también generar alianzas, porque las alianzas las puedes hacer empresa a empresa cuando tienes tamaño o entrando en un grupo muy fuerte. Piensa lo que consiguen los taxistas dentro de ATA, cómo están consiguiendo evolucionar, cómo están consiguiendo actualizarse y parecerse a Uber o a Cabify, que son grandes empresas. Ellos nunca un taxista será una gran empresa, pero sí taxistas asociados a ATA llegan a ser una gran empresa. Ese es el camino que tiene el pequeño empresario para crecer. Lo que no puedes hacer es todo el día estar en la miseria de soy pequeñito, soy pequeñito. Pues bendito ser pequeñito. A mí también me gustaría tener a lo mejor ahora 15 años, ¿no? Y ser más pequeñito. Pero es que las empresas nacen pequeñitas. Ninguna empresa nace en el IBEX 35. Lo que pasa es que tienes que tener agilidad, formación, lo que tú decías, y desde luego tener aspiraciones también, porque hay quien su vocación es tener durante toda su vida 2 o 3 empleados. Pues esa es su función dentro del tejido empresarial. Pero desde luego las empresas son pequeñas para crecer. Como decía Oliver, nacimos pequeñitos y a los 80 años pues tenemos la suerte de haberlo hecho bien, de no haber distribuido beneficios, haber sido muy austeros a lo largo de muchas décadas y hoy tener muchísimo empleo a nuestras espaldas. Pues esa es la función de la empresa, ¿no? Y ahí es donde debemos enfocar los valores, valorar al que ha sido capaz de crecer y apoyar mucho al que tiene disposición para crecer. Yo no puedo estar más de acuerdo, es decir, con Agustín. Lo que pasa es que Agustín tiene una facilidad para explicar las cosas que muchos no tenemos, ¿vale? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí yo creo que, haciendo referencia a lo que tú dices, Carlos, es decir, quizás el melón que, haciendo referencia también al melón que comentaba Gonay, que hay que abrir, el ecosistema de este país fomenta el crecimiento y que el tamaño de las empresas crezca de una manera más o menos rápida. Bueno, y si lo comparamos con otras regiones, y que es donde ahí Oliver nos puede contar mucho y conoce cómo es el anglosajón, y cuál es la cultura, y cuáles son la formación y la educación para generar esa cultura del esfuerzo, esa cultura del emprendimiento, pues ahí encontramos muchos problemas o muchos temas que afectan a esto que tú hablas, ¿no? De que las empresas son pequeñas y cuesta mucho hacerlas crecer, muchísimo esfuerzo,
muchísimo y conocemos muchos ejemplos de empresarios que han vivido de una manera muy austera durante no un año, 2 años, sino durante décadas para poder llegar a hacer crecer la empresa, para poder tener un tamaño y después con ese tamaño seguir desarrollándola. Yo siempre cuento que en mi caso personal, ¿no? Yo, Carlos, y lo conoce, empecé con 250.000 pesetas, con 1.500 euros, ¿vale? Y éramos mi socio y yo en un local de 17 metros cuadrados con baño incluido. Y para poder, vendíamos un ordenador, teníamos que cobrarlo para poder vender otro ordenador. Y eso condiciona el crecimiento, crecer desde ese punto, tener una ventaja competitiva para poder seguir creciendo el tamaño y evolucionar hasta un punto de llegar a tener 10 empleados y después tener 20, y después tener 50, cuesta muchísimo. Y eso hay que ponerlo en valor y hay que también entender si el entorno que tenemos y el ecosistema que tenemos a nuestro alrededor facilita que las empresas evolucionen, ¿no? No, por supuesto, evidentemente, el trabajo, yo también hemos sido empresario y hemos montado ya más de 30 proyectos empresariales y al final el día a día te come, te machaca y si no tienes las ideas claras y sabes que esto es un sufrimiento para luego poder conseguir los resultados, es la realidad. Oliver, que como decía Pedro, conoces un poco aparte de aquí Canarias, igual que todos los demás, pero bueno, como él tiene su gran grupo, fuera aquí de Canarias también, porque yo sigo empeñado, en Canarias tenemos que crecer, tenemos buenos mimbres, y esto hay que sacarlo para adelante. Entonces, ¿qué necesitamos, Oliver, en base a lo que tú ves de fuera de aquí? ¿Qué podemos copiar? Así de claro, ¿dónde nos tenemos que meter para que esto avance de otra forma? Bueno, si te parece, también hablo un poquito de lo importante que son las patronales. Sí, claro. Las patronales no son solamente importantes porque, bueno, al final están trabajando por una mejor Canarias y están trabajando por mejorar el tejido empresarial, representándolo, sino también es un networking, ¿no? O sea, yo no hubiese conocido seguramente a Pedro si no llega a haber sido por la CONFE, ¿no? Y gracias a Pedro conseguí, conocí a Egonei, ¿no? Los dos ya tienen un Audi, con lo cual imagínate lo que ha supuesto para mí ese networking, ¿no? Es bueno eso, Yo, también, Oliver, entonces todo el que te conoce termina con un Audi, es bueno eso saberlo, ¿eh? Sí, Carlos, no abras la puerta que te entra un vendedor. Bueno, aparte de ese networking que a mí me ha hecho poder vender 2 Audis más, pues por ejemplo, he conocido mejor a Pedro Andueza, he conocido la compañía de Pedro Andueza y ahora toda la ciberseguridad del grupo Domingo Alonso la estamos delegando en su compañía, ¿no? O sea, aquí vemos cómo hay, bueno, como se comerciaba antiguamente, ¿no? O sea, oye, yo te conozco, sé que trabajas bien, te conozco mejor, pues de esa manera, oye, yo tengo un problema con ciberseguridad, tú me lo puedes resolver, ¿no? O sea, yo sinceramente le recomiendo a todos los empresarios, sean grandes, pequeños, medianos, que estén en las patronales, que estén ellos mismos, los dueños, los propietarios, los empresarios en las patronales, porque así haremos patronales, enriquecemos las patronales enormemente y hacemos negocio, que también es importante, ¿no? El famoso networking. Y sobre el tema, esto es uno de mis temas preferidos, ¿no? El tema de la emprendeduría. O sea, yo me acuerdo que en la crisis anterior yo no sabía que tenía una prima, ¿no? Y esa era la prima de riesgo, ¿no? Pues la prima de riesgo... Todos los conocimos, en esa época todos conocimos nuestra prima, Oliver. Nuestra prima, efectivamente. Y la verdad que ya la prima está con nosotros, o sea, es una más de la familia, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta la suerte que tenemos de haber nacido en España, ¿vale? Y no haber nacido en Kenia, o no haber nacido en Portugal, porque el portugués lo tiene todavía más difícil, porque históricamente ha tenido una prima más alta, ¿no? Una prima más alta automáticamente es un spread en tus créditos mayor. Entonces, bueno, España en ese sentido está mucho mejor que Portugal, pero claro, Alemania está mucho mejor que España. Con lo cual, el que nace en Alemania tiene unas condiciones para desarrollar negocios con un mercado muy grande, más del triple del mercado que el español, con lo cual ese emprendedor tiene muchas más facilidades. Si ya nos vamos a Estados Unidos, que para mí es la meca del emprendimiento, pues bueno, y sobre todo con el sistema anglosajón jurídico, donde si quiebras una vez, los bancos no te siguen hasta la tumba,
¿vale? Si no tienes la posibilidad de declararte en quiebra personal, pues bueno, ahí todos los emprendedores, oye, lo intento. Si me funciona, oye, si no me funciona, lo cierro. Si me funciona muy mal, lo cierro y me declaro en quiebra personal y después intento otro proyecto, ¿no? Y no estoy señalado toda la vida. Si encima nos vamos al componente financiero, el 30% de la financiación en Estados Unidos de las empresas es tradicional, o sea, bancaria, pero el otro 70% son entre fondos, otro tipo de financiación que es muchísimo más flexible. En Europa el 80% es banca tradicional y solo el 20% es otro tipo de banca que son fondos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos que el ecosistema de un emprendedor en Estados Unidos es súper fácil, ¿no? Yo siempre lo veo en Miami, sabes que viví ahí y voy muy a menudo, y en Miami hay un sitio que hay un banco de arena, ¿no? Que cuando vas a la mar, pues entonces ahí viene un barquito a vender hot dogs, ¿no? Y entonces ese no tiene nada, o sea, ese hizo un barquito, no tuvo que pasar por la marina, no tuvo que pasar por industria, no tuvo que pasar por sanidad, por manipulador de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, como a alguien le pase algo, al tío lo crujen en Estados Unidos, ¿vale? Pero claro, nosotros ponemos tantos impedimentos que no podemos crujir a nadie, porque es que nadie llega. O sea, nadie llega a poder vender los perritos el fin de semana en el banco de arena, que todo el mundo está esperando por ellos, ¿no? Entonces, así tienes un montón de ejemplos. Te vas a los food trucks, tienes que tener licencia municipal ambulante de cada municipio al que vas. O sea, volvemos a tener un nivel de procesos administrativos que hacen casi imposible esa emprendeduría. Esa emprendeduría, mucha de ellas que es emprendeduría en caliente, ¿no? Donde se juntan dos y dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Vale? Y entonces, claro, lo ves que el tío va en ruta de hacer ese sueño que tiene, esa idea de negocio que tiene, y claro, al mes dice, joder, esto es muy difícil, voy a seguir empleado aquí porque es que no puedo emprender. El emprender en España tiene un mérito brutal. Tiene un mérito brutal. Mi caso no es tan mérito porque yo me encontré ya una compañía, aunque fuera chiquitita, pero ya había una organización donde tenías a tu fiscalista, donde tenías a tu financiero, donde tenías a tu jefe de contabilidad, etcétera, etcétera. Que los que empiezan de cero, que tienen que montar toda esa estructura, lo tienen que saber todo, porque no tienen dinero para tener un buen financiero, no tienen dinero para tener un buen fiscalista. Y tienen un mérito brutal. Y yo creo que en eso las patronales están ayudando, pero por supuesto todo el proceso administrativo no ayuda en absoluto, y creo que ahí no sé cuándo nos daremos cuenta que es que tenemos como que empezar de nuevo con todo este tema de leyes, con todos esos procesos administrativos. Ok, tenemos que hacer una paradita para publicidad. Solo comentarte, Oliver, que evidentemente empezar desde cero es complicado, pero asumir una empresa grande y hacerla crecer también es complicado, ¿eh? Porque al final te tires también, ¿no? Los errores ahí, como que si el error es gordo, el problema es gordo también, ¿no? Mira, Carlos, yo que tuve los dos ejemplos, te puedo decir que es más difícil gestionar una empresa pequeña que una empresa con dinero. Nosotros, cuando yo vine de trabajar fuera, éramos una empresa chiquitita. Eso es mucho más difícil que hoy en día una empresa grande, donde tienes un montón de especialistas, gente fenomenal que trabaja contigo, consultoría, etcétera, etcétera. O sea, cuando eres pequeño es mucho más complicado. Es complicado. Bueno, hacemos una paradita para publicidad y continuamos aquí en esta fantástica tertulia hablando de la economía aquí en Canarias con Agoné Melián, Pedro Anduesa, Agustín Manrique de Lara, Oliver Alonso, Presen Simón y Carlos Jiménez, el que les habla. No se vayan, que volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta después de esta fantástica primera parte, increíble, muy instructiva y muy enriquecedora. Continuamos aquí en la tertulia empresarial aquí de Canarias con Agoney Melián, Pedro Anduesa, Agustín Manrique de Lara, Oliver Alonso, Presen Simón y Carlos Jiménez, el que les habla. Habíamos hablado ya de los ERTE, un poco del asociacionismo, de un poco las empresas, la realidad canaria, pymes, pequeñitas, y seguimos abordando, si les parece, todo el tema de digitalización y si se está haciendo suficiente, y si fuera necesario, que también sería la pregunta, ¿no? Que Canarias también empezara a abordar otros tipos de proyectos empresariales que no estén tan centrados en el turismo, ¿no? Ya hemos pasado con la pandemia, pasamos con lo de China, ¿no? Con todo el tema de suministros también, y no podemos hacer cosas aquí en Canarias que nos den un poco más de libertad, que nos den también, que no todo tenga que venir de fuera, el 80, el 90% de lo que se consume en Canarias viene de fuera. No podemos hacer algo a nivel de empresas con tecnología o con potenciar el emprendimiento del conocimiento, ¿no? Que es un poco también donde igual nosotros podríamos ahí aportar nuestro valor, porque hay que ser conscientes de que la lejanía y la fragmentación del territorio es un impedimento, ¿no? Pero oye, yo me niego a cerrar los ojos y decir, bueno, esto es lo que hay y nos lo tenemos que comer, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, repito, Canarias no está, las personas que vivimos en Canarias, creo que podemos vivir mejor y hay que trabajarlo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que estamos aquí para conseguir una mejor calidad de vida y que esto vaya mejor de lo que va? Difícil pregunta, Agustín, lo sé. No, yo fíjate, Carlos, lo que tenía en la cabeza mientras tú hablabas, yo cambiaría el 50% de los Next Generation por un marco favorable para la libertad de empresa. Pues mira. ¿No? O sea, es que esa es otra pregunta, Agustín, perdona que me interrumpa. No sería, digo, ¿no? Los Next Generation, eso están muy bien, pero va para un tipo de perfil de empresa. Y aquí de lo que estamos hablando es que cuesta llegar a fin de mes. No se podrían haber creado otro tipo de ayudas para que además de eso las empresas puedan llegar a final de mes, ¿no? No, pero si las ayudas están muy bien, o sea, y si tuviésemos otro marco no renunciaría ni a un 1%, pero es que el marco es previo. Tú no, ¿para qué necesitas una ayuda? ¿Para qué necesitas una subvención para que participe contigo en el emprendimiento si no eres capaz de obtener la licencia? Claro. Si no eres capaz de pasar por las ventanillas. Promovimos un decreto de simplificación y agilidad administrativa. Si la pandemia empezó en marzo, empezamos a hablar de él en abril, en mayo cogió forma y hoy ha pasado más de un año y todavía sigue en trámite administrativo. Ese decreto ley se está tramitando como proyecto de ley. La ley que nosotros deseábamos para tener un marco que facilitase la inversión y adaptarnos a la era post-COVID que iba a llegar, pues va a llegar la ley después que el post-COVID. O sea, va a llegar unos procedimientos ágiles y simplificados para que podamos transformar los establecimientos alojativos a los requerimientos post-COVID cuando ya los establecimientos están de nuevo abiertos. Y cuando ya están de nuevo abiertos, también vamos a empezar a ver cómo el sector público, los ayuntamientos empiezan a arreglar las calles que están en el entorno, después de que nos hemos gastado pues unos cuantos cientos de millones de euros en rehabilitar la planta alojativa para estar en perfecto estado de revista, con toda la incertidumbre existente mientras no ha habido clientes. El sector privado ha sido capaz de aceptar esa incertidumbre y ese riesgo. El sector público no ha sido capaz de tramitar la modificación necesaria en esos momentos. Entonces, cuando hablamos de diversificación, si más turismo, si menos turismo, generemos el marco y el empresario verá por dónde quiere ir. Difícilmente va a abandonar algo en lo que es líder mundial, en competitividad, claro, en oferta y en atractor de demanda, porque somos muy buenos, porque a los emisores les gusta lo que hacemos, no porque seamos buenos, porque es que muchas veces pedimos cambios en nuestra oferta turística sin tener en cuenta lo que nos están pidiendo los ingleses, los alemanes o los nórdicos, ¿no? Claro. Somos muy buenos los empresarios en el sector turístico porque hemos sido capaces de interpretar la demanda y somos líderes mundiales en eso, que nadie nos pida que renunciemos a esa ventaja comparativa con otros destinos donde además aquí tenemos seguridad, tenemos acceso al mundo digital que no tienen en otros sitios. Marco, yo me quedo con el marco y renuncio a todas las ayudas.
Por supuesto, yo no quiero decir que renunciemos al turismo, ¿eh? Me pareció No, ya lo sé que tú no quieres. Una barbaridad. Lo que digo, hombre, es que igual hay otras iniciativas, pero con las dificultades esas que tenemos a la hora de lanzar los proyectos, igual también sería interesante, ¿no? Como complemento, como aquello de decir, oye, pues vamos a generar otro tipo de industria y sobre todo aquello basado en el conocimiento, ¿no? Y creo que también puede ser. El Grupo Domingo Alonso, canario, en su origen y en la actualidad en todo su accionariado, es líder nacional en su sector. Hay pocas empresas a nivel nacional como Domingo Alonso y con esa internacionalización dentro del sector que estamos hablando. No solo hay turismo en Canarias, hay muchas más cosas, pero indudablemente el turismo es lo más grande en cuanto a peso en la economía, en cuanto a peso en el empleo. Pero ¿qué nos pueden decir del puerto de Las Palmas? Es un puerto altamente competitivo, o de unos astilleros como Asticán, líderes nacionales también en lo que hacen dentro de esa actividad portuaria. O sea que no Vinter, pensemos está hablando que de Vinter también, ¿no, Oliver? Está haciendo señas de Vinter, ¿no? También. Tenemos grandes empresas, afortunadamente, en Canarias. Nada que ver con lo que había en Canarias hace 40 o 50 años. Bueno, hoy yo lo que quiero, Agustín, y le lanzo la pregunta a todos, es cómo hacer para que aparezcan más Domingos Alonso, más Vinter y más empresas de ese tipo. Es lo que yo quiero. Repito que sí, que el empresariado pequeño, que en muchísimas ocasiones, eso es lo que se necesita también, esa tienda de barrio, esa peluquería, evidentemente hacen falta, pero también necesitamos otro tipo de empresas con otros planteamientos, con otros que sirvan de tractor también, ¿no? Y que a la gente le apetezca venir a trabajar a Canarias porque ve que aquí hay posibilidades de crecer y de avanzar y de desarrollar su carrera profesional, ¿no? Sí, pero ahí tienes a Belorcio que se fue a Madrid, o sea, lo que te quiero decir es que tú no solo te puedes quedar en Canarias, o sea, tú al final, Canarias es un mercado pequeño, ¿no? O sea, si yo tengo una peluquería, pues intentaré tener más peluquerías, intentaré ser más grande y cuando ya en el mercado canario no pueda crecer, pues me tendré que ir a otros mercados. Lo que pasa es que para eso hay que ser ambicioso. Y ya la palabra ambicioso en español suena mal. Y además tenemos que ganar dinero. Y ya ganar dinero en España es un insulto. Con lo cual nos tenemos que quitar todo eso de la mente de esta sociedad donde hay que ganar dinero. Y hay que ganar dinero para seguir invirtiendo, para ser más grande y para tener una motivación. O sea, si yo no ganara dinero, ¿para qué voy a hacer negocio? Claro. O sea, pero hay cosas básicas que nuestra sociedad las tenemos que intentar borrar. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente te dice lo que gana al año, tanto como salario como empresario. Y por eso no ni tiene miedo a que lo estén señalando ni nada. Y se compra el barco más grande. Cuando se compra el barco más grande, la gente dice, ¿cuánto debe trabajar este hombre? ¿Cuántos empleados debe tener para poderse permitir un barco de esto? En Canarias, cuando tú sales con un yate, te dices, joder, ¿dónde habrá robado este tío? Qué pena. Entonces, claro, es un tema de sociedad, es un tema de educación, donde los políticos se dedicaron un montón de décadas a hablar mal de los empresarios. Y hay que poner en valor al empresario. El empresario es el sustento de este país, nos guste o no nos guste. La clase media es el sustento de este país, que nadie le hace caso a la clase media en este país. La poca que va quedando, Oliver, la poca que va quedando. A la clase media le inflan impuestos. Ojalá que en España haya muchos ricos, que todos los años haya 1000 ricos más. Porque cuanto más ricos haya, mejor clase media hay y más impuestos pagarán. Pero es que los partidos políticos tienen una responsabilidad brutal. Y sinceramente, las 2 últimas décadas, y hemos tenido aquí algún que otro personajillo que le ha hecho un daño terrible al empresariado, ¿no? Hay empresarios que son malos, que son golfos, sí, pero también hay médicos que son golfos, abogados que son golfos. O sea, no podemos... Fontanero y electricista, eso va con la persona, Oliver, no con la tarea que se desempeña, eso va con la persona, evidentemente.
Antes de pasar a una siguiente pregunta, que nos gustaría hablar de las ventajas fiscales en Canarias y sobre si se están comunicando bien o no, que creo que creemos que es un aspecto importante, ¿no? Pues para darlas a conocer fuera de Canarias y a ver si podemos atraer pues, más actividad económica aquí. Oliver estaba hablando de que nos falta quizás, o que es cuestión de ambición, crecer más y más. A mí me gustaría saber si pensáis que en realidad se trata también de una cuestión de mentalidad, es decir, cuando nos centramos o nos miramos como víctimas del sistema, nos posicionamos en una situación que igual no nos permite crecer y quizás las personas que crecen y que son grandes finalmente son esas personas que pasan por encima de eso, ¿no? Que dejan de echarle la culpa al universo y que se ponen a trabajar en sus capacidades, en sus recursos, en lo que pueden hacer. ¿Creéis que nos falta algo de eso? Menos mentalidad de víctima y más mentalidad de decir, oye, que el problema no está solo fuera, sino que yo tengo parte de responsabilidad en esta cuestión. Bueno, yo sí hago reflexión sobre un programa en el que tuve la oportunidad de participar el otro día de televisión, que hablábamos de desempleo juvenil y sí, claro que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, pero no solamente a nivel empresarial, sino en todos los aspectos de tu vida. O sea, si yo me paso todo el día diciendo qué gordo estoy y no hago dieta, pues al final el resultado es el que es, ¿no? Pero yo creo que también es un problema de educación social y además muy arraigado de carácter estructural. Yo fui a un programa donde hablábamos de desempleo juvenil, pues porque me pillaron por ahí para que fuese al programa, hicieron un reportaje de casi 20 minutos y no hablaron de los emprendedores, pero ni un solo minuto del reportaje, no hablaron de los empresarios, o sea, no dijeron absolutamente nada, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que hay un problema de desempleo juvenil porque hay un mercado que no es capaz de absorber a esas personas que salen con la carrera que han estudiado de la universidad, pero durante todo el programa los tratamos desde el punto de vista de tutelarlos y no de empoderarlos y decirles, oye, ¿no existe el trabajo de tu sueño? Pues créalo, o sea, abre empresa, arriésgate, ¿no? O sea, ese es el primer problema. Y el segundo problema es que vamos con las masas y como decía Oliver, yo lo primero que hice cuando llegué es cada vez que me reunía con un empresario, bueno, y hoy ha vuelto a pasar porque lo tenemos súper integrado en la cabeza. Carlos, cuando se refiere a los jóvenes empresarios, se refiere como emprendedores. Y este es el primer error, o sea, porque ser emprendedor está guay, es como la parte divertida, ¿no? Pero luego, cuando vas pues, generando empleo, creando riqueza, contratando gente, invirtiendo, te conviertes en un ser horrible, ¿no? Y yo no quiero ser un ser horrible de cara a la sociedad, ¿no? Tengo que ser un tío con mucha personalidad para superar todo eso y decir, no, yo quiero crecer, yo quiero tener ese yate que dice Oliver, por lo pronto no tengo yate, voy a por el Audi, pero nadie se acuerda de cuando yo tenía... Ya vendrá. Poco a poco. Pero nadie se acuerda cuando estuve 5 años con un coche que tenía el parachoques con bridas y el cristal del copiloto pegado con Bunitex. O sea, ese coche no se fijó nadie. Ahora seguramente todo el mundo se fijará en el Audi. Pues claro que hay que tener mucha personalidad y que hay que tener mucho esfuerzo para estar por encima de toda esa sociedad que te va a decir que eres un ser horrible, que estás explotando a tus empleados. Y esto en el programa tuve, además no me siento orgulloso de ello, una salida de tono con un profesor de la universidad que estaba explicándole a la gente joven que nosotros éramos terribles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, aliarnos nosotros y hacer mucha pedagogía, pero hay que entender también a esa gente que no quiere ser horrible, que le estás diciendo que nosotros somos horribles. O sea, es un problema social. Y es un tema que Agoney, lo mejor es el barco del amigo. El yate del amigo. Dicen que cuando uno compra un barco tiene 2 alegrías, ¿no? Cuando lo compra y cuando lo vende, ¿no? Dice que... ¿Cuánto me queda por aprender, compañero? Yo, gracias a Dios, tengo amigos. Claro. Con relación a lo que decía Presen también, que nosotros también hacemos cursos y formaciones de emprendimiento y de autoempleo, y de empleabilidad. Nosotros cuando estamos, sobre todo con gente joven, les preguntamos de entrada, ¿no? ¿Tú a qué hora te levantas, no? Te parece que es una pregunta tonta, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y claro, cuando ya te dicen que se levanta a las 11 o a las 12 de la mañana, le tenemos que decir, mira, en tu vida vas a encontrar trabajo. Si te levantas a las 12 de la mañana, ¿cómo? Porque es un tema de actitud, ¿no? Es que parece que vas dejando que pasen los días, no haces nada,
como que el entorno te condiciona a no seguir avanzando, y esa es la realidad, ¿no? La actitud es fundamental, ¿no? Tanto para ser empresario como para ser trabajador o buscar empleo, ¿no? Porque es que si no, esto no camina, ¿no? Pues hay extraordinarios empresarios en el ocio nocturno también, ¿eh? O sea que Eso, no... eso iba a decir. No, pero esos no eran del ocio nocturno, Agustín. Eso que se levantan a las tantas porque se ponen a jugar los videojuegos o lo que sea. Usuarios, no empresarios. Bueno, y hablando de pedagogía, que se habló de pedagogía, se está haciendo pedagogía suficiente, se está informando suficientemente fuera, o sea, allende las fronteras del archipiélago canario, de las ventajas fiscales que tenemos aquí, porque, bueno, muchas veces hemos hablado con empresarios de Madrid o con empresarios de otras zonas de península y no tienen ni idea de que aquí existe la RIC o existe la CEC. Entonces, ¿cómo podemos, o qué se puede hacer para darle a conocer? ¿O qué puede estar fallando de estas herramientas que se están poniendo en juego para dar a conocer estas medidas? Una cosita antes, el tiempo que teníamos pactado ya se está a punto, si les apetece y pueden seguir un ratito más, y si no, para respetar compromisos, ¿eh? Si se puede, encantado, porque lo que está planteando Prese me parece súper interesante, porque nuestra experiencia cuando llamamos para las entrevistas en el programa de radio a empresas en Península y surge el tema, nos miran con cara de asombro, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Que me puedo ahorrar? ¿Que puedo tal? ¿Que se puedo reinvertir? ¿Que no tengo que tal? ¿Y eso qué es? ¿Y dónde me puedo informar? O sea, la sensación que tenemos nosotros es que se desconoce, desgraciadamente. Acaban de meter una hacienda en la SEC, o sea, que también el tema es divertirse, ¿no? Ahí quería el marco legal, ¿no, Agustín? El marco legal y regulatorio, ¿no? Los incentivos que tenemos en Canarias son de primera división. Tenemos herramientas fiscales de primerísima división, sin ser un paraíso fiscal, porque ni lo somos ni queremos serlo. Tenemos, por la condición de región ultraperiférica y las compensaciones que necesitamos para el desarrollo de actividad económica, tenemos los mejores incentivos fiscales que podemos encontrar en Europa, pero no los más eficientes, no se utilizan. Primero porque utilizarlos presupone pues una persecución tributaria en muchos casos. Y segundo, porque no nos los creemos ni los queremos. Desde el mundo de la política se lucha contra ellos, a pesar de que nos ha costado conquistarlos muchísimo esfuerzo y tiempo. Miremos otros destinos donde con incentivos fiscales iguales o peores que los nuestros, como puede ser el caso de Irlanda, como puede ser el caso de Portugal, como va a ser el caso de Italia en los próximos años, triunfan con sus incentivos, porque además de los incentivos dicen bienvenidos a nuestro país, bienvenido al mundo de la empresa, genere usted empleo, que le vamos a dar todas las facilidades del mundo, y ahí está el marco al que tú aludías. Si no nos los creemos, los incentivos no sirven para nada. Si tú en Costa de Marfil, pones unos incentivos como los canarios o el doble de mejores que los canarios, no vas a captar el doble de empresas en Costa de Marfil, porque allí no existe el ecosistema necesario para el desarrollo empresarial. Pero en Canarias sí existe, como lo existe en Italia, en Portugal, en Grecia o en Irlanda. Pero ni nos lo creemos y en muchos casos no lo quieren, y por eso fracasan. Probablemente, si tuviésemos ese marco, no existiría paro en Canarias y estaríamos en una sociedad con un continuo crecimiento y desarrollo muy superior al que tenemos en estos momentos. Claro, porque además en las empresas que se instalen aquí, que suponen que son, vamos a decir así, empresas modernas o tecnológicas o lo que sea, evidentemente atrae otro tipo de perfil también de profesionales distintos, ¿no? Con otras formaciones, otras capacidades y otra forma de enriquecer también a la sociedad, ¿no? Porque el estar aquí también, directo e indirectamente, compartes también y haces también que tu entorno también crezca, ¿no? Lo que no termino de entender, Agustín, es que algunos políticos que estén en contra de esto. Yo me he quedado flasheado, ¿no? Que dice la juventud, ¿no? Porque se supone que esto es un elemento... Yo entiendo también que en España se montan las leyes y luego, como se piensa que todo el mundo es sinvergüenza, pues entonces empiezan con, venga, vamos, como ya damos por hecho que va a haber fraude, pues venga, vamos a hacer inventar. Oiga, perdone, pero haga usted bien la ley, haga usted bien la norma, cree usted un marco jurídico, como dices, Agustín, que sea el adecuado, y a partir de ahí no hay por qué amenazar, entre comillas, a las personas que se meten en estos temas, porque vamos a pensar que lo están haciendo bien y no vamos a pensar que lo están haciendo mal para aprovecharse del tema, ¿no? Es un poco un cambio cultural también, ¿no? Desde la administración también, ¿no? Oliver, ¿quieres profundizar un poco en el tema de, si quieres contar algo de lo que lanzaste así un poco? Mira, nosotros estamos en la SEC con algunas compañías y vamos, las inspecciones fiscales son continuas y continuadas, ¿no? O sea, y al final dices, oye,
La RIC hace años que no la utilizamos, no queremos más inspecciones fiscales, o sea, bueno, oye, pues todos estos instrumentos, si continuamente parece ser que los que lo utilizamos somos defraudadores, pues lo mejor es no utilizarla, Claro. porque a mí una inspección de Hacienda me cuesta un montón de dinero. Me cuesta un montón de dinero, no, las mayorías las solemos ganar, ¿no? Porque la verdad que, vamos, nosotros tenemos una gestión financiera que funciona muy bien. Lo que pasa es que, claro, me cuesta 2 personas pegadas, a trabajar para la inspección fiscal, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo y contento que lo mejor que funciona en España es la hacienda pública. Estoy súper contento. Tiene unos grandes profesionales y funciona muy bien. Pero una cosa es que funcionen bien y otra cosa es que siempre nos toquen a los mismos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ser pequeño es mejor, porque cuando eres pequeño Pasa desapercibido, ¿no? te visitan menos. Claro. Te visitan menos. Pedro, ¿cómo ves tú el tema de RIC, SEC y todo esto, que yo pensaba que era algo bienvenido por todo el mundo y tal, pero claro, si la propia administración no confía y trata a la gente como auténtico delincuente solo por presuponer, pues me parece terrible, ¿no? Yo creo que esa es la clave, Carlos. Yo me he quedado igual de sorprendido que tú cuando grandes empresarios de nuestras islas nos cuentan estas experiencias, ¿no? Que herramientas fiscales que lo que hacen es reinvertir, generar más inversión en Canarias, más tejido productivo, más músculo y más empleo, pues al final veo cómo no usan esas herramientas, ¿vale? Y por lo tanto se ve perjudicado nuestra comunidad, ¿no? Nuestra región. Y esto aquí es donde tenemos que poner el acento, ¿vale? Es decir, darle seguridad jurídica a todas estas leyes desde Canarias para proteger, porque lo que no puede ser es que yo haga una dotación a una RIC o ahorros fiscales en zona C por reinvertir y que dentro de 4 años me diga, oiga, tiene usted que devolver todo lo que ha cerrado estos 4 años, que ya lo he reinvertido, y además pagar una penalización. Y además, como decía Oliver, poner a 3 personas de mi organización a trabajar con la administración para analizar, para pedirme papeles durante 7 meses, ¿no? Esto penaliza el crecimiento empresarial, penaliza a las empresas, penaliza nuestro tejido, penaliza la región, penaliza la creación de puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, donde hay que poner el acento, donde hay que ponernos a analizar si realmente cuál es la situación y qué es lo que queremos. Porque ellos son los primeros evangelizadores de estas herramientas que después, cuando hablan con otros empresarios a través de esos networking o a través de esas redes, como son la patronal, pues dicen, mira, yo es que no te recomiendo que te metas en zona SEC, o no te recomiendo porque mi experiencia ha sido esta, ¿no? Y entonces, con lo cual, pues la eficiencia de la herramienta hace que sea nula, ¿no? No solo nula, sino que perjudica, porque al final piensas que tienes una serie de ayudas y recursos y al final no lo tienes, todo lo contrario, se te complica la vida, se te complica la gestión de la empresa, que ya bastante lío ya las empresas para gestionar, ¿no? Pues yo me he quedado un poquito chafado con esto que estoy escuchando, porque para mí una de las patas importantes para ayudar a que Canarias crezca y avance eran sus beneficios fiscales y su forma de entender el tema, ¿no? Pero vamos, que esto no, ya estamos lejos, fraccionados, somos pocos, 2 millones de habitantes. Las posibilidades financieras, las que son. Las ayudas del Estado, yo digo, bueno, la SEC, la RIC y alguna más, y oye, pues todo esto pinta bien de entrada, ¿no? Pues chicos, que nos queda, ¿no? Que al final, ¿qué nos queda con él? ¿Qué nos queda con él? Aparte la gana y la ilusión de la gente por seguir luchando para salir para adelante. Parece poco eso es un montón, las ganas y la ilusión. Yo tengo una anécdota que cuando abrí hace muchos años, muchos, bueno, 85, ¿no? O 80 y pico años, ¿no? Hace un par de años nada más. Lo que me dijo mi asesor es no pidas ninguna ayuda. O sea, fue la recomendación que me hizo. Dice, para que te dejen tranquilo y puedas trabajar. Bueno, esto es un poco lo que dicen los compañeros que saben más que yo de todo esto. Yo creo que lo que nos queda es, que es una cosa que a mí me gusta poner en valor, es que estemos juntos, que nos podamos apoyar, que podamos llorar, que podamos reír y que podemos, bueno, compartir, y que podamos, ¿no? compartir el modelo que nosotros entendemos que va a ser bueno para Canarias, y que además el otro día hablaba con Pedro en una reunión tranquila, le decía, ¿cómo es posible, ¿no?, que la política no entienda que cuantas más empresas, o como decía Oliver, cuantos más ricos, más personas ricas hayan, pues mejor le va a ir a la sociedad en general, ¿no? Porque va a pagar más impuestos, mejor sanidad, mejor educación y mejor calidad de vida de todo el mundo. ¿Cómo es posible que no se entienda esto? Pues nada, pues habrá que hacer pedagogía. Es lo que La cultura, Unai, lo que yo percibo es que aquí en España
Cuando alguien triunfa, no, el planteamiento no, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Sino yo lo que quiero es que esa persona se reviente para que esté aquí en la trinchera conmigo, ¿no? Y claro, mientras no cambiemos ese chip, ¿no? Y dice, oye, esta persona lo ha conseguido, ¿qué ha hecho esa persona para estar donde está, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer para yo también, ¿no? No, no, como eso es un esfuerzo y es un trabajo, no, no, que se estalle, que se venga para abajo y así estamos los dos juntos aquí, ¿no? Agustín, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Vamos a ir cerrando ya. Les agradezco este plus que nos han brindado de estar un ratito más con nosotros, pero bueno, para respetarlos un poquito sus tiempos y sus obligaciones, si les parece, hacemos una pequeña recapitulación de todo y un poquito qué mensaje le mandamos a nuestra sociedad canaria, empresarial y no, a la sociedad en general, de cómo, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que esto avance y camine para todos, ¿no? Que es un poco de lo que se trataría desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué le decimos, Agustín? Bueno, yo creo que debemos transmitir pues un mensaje, yo te diría, de ilusión, ¿no? Porque estamos además viviendo en un momento muy ilusionante. La vacuna ha llegado gracias a un tremendo esfuerzo inversor del sector privado farmacéutico, que ha sido capaz de poner encima de la mesa una vacuna en un cortísimo espacio de tiempo. Y ahora lo que toca no es mirar al lado a ver qué pueden hacer los demás, ¿no? Sino ponernos con el pico y la pala a sacar el país adelante, la familia, nuestro entorno, trabajar. Yo, la verdad, creo que lo mejor que le podemos pedir a la sociedad canaria en estos momentos es que nos pongamos, como decía Ayuso, ¿no? Y al margen de partidos políticos, me gustó mucho una frase que tuvo muy poco que ver con la política el día de su noche electoral: a madrugar y a trabajar, es lo que toca mañana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todos debemos pensar y concentrarnos en eso, ¿no? No estemos mirando, pidiendo, buscando amparo, sino salgamos a la calle a trabajar, busquemos competir en libertad y trabajemos muchísimo en la formación, porque nos ponemos al día de lo que nos viene o vamos a ser incapaces de subirnos al tren. Nosotros decimos que el que no se forme va a salir centrifugado del mercado laboral o del tejido empresarial directamente, ¿no? O está formado y está un poco al día, o te actualizas, o el propio mercado te centrifuga, ¿no? Así de claro, ¿no? Oliver, ¿qué mensaje le trasladamos a nuestros oyentes y un poco qué te gustaría ver en el futuro, en una bolita de cristal de aquí a 3 años, qué te gustaría ver aquí en Canarias? Bueno, después del excelente resumen que ha hecho nuestro presidente de la Confederación, difícil es hacerlo mejor, pero por lo menos intentaremos aportar algo en este resumen. A ver, trabajar, remar, o sea, seguirnos esforzando y bueno, y cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros empleados, intentar pasar todo este proceso con las menores bajas posibles. Y bueno, tenemos la suerte de vivir en un sitio estupendo, Canarias, pero Canarias puede mejorar muchísimo. Y para mejorar muchísimo tenemos que atraer los mejores talentos, tenemos tareas pendientes, y las tareas pendientes es una simplificación de la administración pública, tareas pendientes es una mejor educación. A mí me gustaría no tener la mejor educación de España, sino la mejor de Europa. Creo que ese referente nos lo deberíamos de poner como moonshot, como el una meta, disparo sí, a la luna, como meta. Y bueno, y de verdad, trabajar juntos todos los días, y siempre una hora más que la competencia. ¿Por aquí de una hora menos que en Península o no tiene nada que ver? No, yo cuando una vez me preguntó alguien de la competencia y le digo, yo lo que hago es trabajar siempre una hora más que tú. No le gustó mucho. Okay. Agoney, ¿qué mensaje trasladamos? Un poco resumen, y qué te gustaría ver aquí también en Canarias en un par de añitos. ¿Cuál sería la ilusión, la meta, no? Yo, la verdad que tengo la enorme suerte de tener a Pedro, que fue el presidente anterior de AGE Canarias, ¿no? Y un poco compartir esa visión. Yo creo que lo que vamos a ver en Canarias es lo que ya estamos viendo, ¿no? Que quizás hemos entendido que unidos es como vamos a sacar esto hacia adelante, en referencia a lo que decían antes, ¿no? De que queremos ver el otro en la trinchera para que le vaya mal. Yo creo que eso, por lo menos, hay
un equipo de gente que ya no lo vemos así, ¿no? Que al contrario, que miramos con admiración a gente como Oliver o como Agustín y que queremos aprender mucho. Y yo creo que, bueno, que simplemente es seguir en esa dirección y las cosas vienen, ¿no? Sin expectativas, sino con mucho trabajo. Eso es lo que creo que tiene que pasar. Muchísimas gracias. Pedro, el gran Pedro Andueza, que también es uno de mis referentes. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. La verdad que palabras bonitas, no justificadas, pero muy bonitas por parte de ustedes. Yo creo, Carlos, que una palabra, sin duda, es la palabra que resume lo que necesitamos es generosidad, ¿vale? Yo creo que esa palabra es una palabra preciosa, una palabra que tenemos que hacer mucho más uso de ella y no solamente con las palabras, sino con los actos. Y si vemos después dentro de esa palabra de generosidad lo que contiene o las recetas que debe contener para mejorar esta región, que yo creo que todos compartimos un amor tremendo por ella. Estamos hablando de diálogo social, de muchísimo diálogo, hablamos de flexibilidad y de simplificación de toda esa burocracia. Necesitamos una administración pública mucho más eficiente, necesitamos una formación y una educación y quitar esos complejos dentro del mundo empresarial que no nos llevan a nada bueno y por supuesto necesitamos una digitalización de todos los sectores a través de la digitalización para ser mucho más competitivos los diferentes sectores económicos y por lo tanto las empresas. Hay un dato y aquí quiero dejar la reflexión para otro día. En Canarias, el otro día sentado con el director general de la Agencia Canaria de Innovación, nos daba un dato. En Canarias, la inversión que se realiza en innovación y digitalización por parte de las empresas, estamos hablando de una media de un 0,07 en Canarias, frente a que la media nacional está en un 0,70 y donde el objetivo de Alemania, actualmente Alemania está en un 2,50 y su objetivo es llegar a un 5. ¿Vale? Y esto en grandes números, pues creo que es muy importante porque la digitalización es una palanca de transformación que permite ser más eficiente y más competitivo para las empresas canarias. Genial, muchas gracias. Presen, ¿cómo cerramos el tema? Pues yo cerraría con una visión súper optimista. Cuando escuchas a estos 4 puntales te das cuenta de que su ADN es diferente, te das cuenta de que hay optimismo, de que hay humildad, de que hay mentalidad de crecimiento, que yo creo que es lo que necesitamos. Y me quedaría yo creo que la palabra asociacionismo ha salido mucho. Creo que es muy importante que todas las personas que nos escuchen, que todos los pequeños empresarios que nos escuchen sepan que, como ellos estaban diciendo, igual el tamaño, pues empezamos siendo pequeños, pero para ser grandes tienes que caminar junto a otras personas que están en ese proceso también. Entonces yo animaría a todo el mundo a ese asociacionismo, a que tuviera esa mirada hacia afuera, no hacia adentro, y sobre todo esa mentalidad de crecimiento y sobre todo darles las gracias porque me ha encantado escucharles y sobre todo esa mirada optimista, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues yo para cerrar también, yo creo que hay varias palabras clave: colaboración, que lo decía Pedro, formación, que lo decían todos ustedes, y yo añadiría también como cultura en Canarias, ¿no? Que yo todavía percibo parece complejo, ¿no? Que parece que en Canarias somos peores, que lo que viene de fuera es mejor y que tenemos, pues no, pues aquí en Canarias tenemos grandísimos profesionales, grandísimos empresarios, grandísimas personas y lo que queda es que nos lo creamos primero y que también luchemos y nos formemos para avanzar, ¿no? Eso yo pienso que lo que necesitamos, ¿no? Bueno, oye, pues muchísimas gracias a Gonei, Pedro, Agustín y Oliver por estar este ratito con nosotros. A nosotros nos encantaría que esta tertulia la pudiéramos repetir en el futuro, pero bueno, sé que son personas súper ocupadas. Tenerlos aquí con nosotros es un súper lujo porque nos dan la información de primera mano y además con esa visión estratégica, ¿no? que nos encanta también, ¿no? O sea que los invitados, si los invitamos, si lo tienen a bien en el futuro, hacer otras tertulias, nosotros encantados. Muchísimas gracias por participar, ha sido un placer y como decimos aquí nosotros siempre en el programa, pa'lante. Y aquí tenemos que caminar sí o sí, para adelante, porque es lo que nos gusta y es lo que nos apasiona, el hacer cosas nuevas, distintas y seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.